Buenas, voy a hablar ahora acerca de anasarca o de edema generalizado. El edema es un aumento excesivo del volumen intersticial. Se hace ostensible o notable cuando el volumen intersticial ha aumentado de 2 a 5 litros aproximadamente. Puede llegar en algunas ocasiones a estar contenido en el cuerpo hasta de 10 a 12 litros. Con respecto a la parte clínica, evaluamos la acumulación de líquido en el intersticio que se puede evidenciar en el tejido celular subcutáneo, en el pulmón a través de derrames pleurales, derrames pericárdicos, por ejemplo, líquido abdominal, líquido ascítico, con un aumento del perímetro abdominal o aumento del peso corporal. Un ejemplo muy gráfico es lo que pasa con los pacientes con síndrome de falla cardíaca o síndrome nefrótico, en los cuales podemos apreciar que estos pacientes pueden tener al ingreso a la hospitalización 5 o 8 litros adicionales a lo normal. Eso es equivalente a los kilos que tienen de más. Y por oliguria o disminución del volumen urinario con una diuresis menor a 500 mililitros en 24 horas. Con respecto a los diagnósticos diferenciales del edema, según la simetría o la asimetría, debemos evaluar la etiología diferente. Es decir, debemos estar prestos a atender si el paciente tiene un edema que es tipo simétrico, que está presente en las dos extremidades, por ejemplo, o es asimétrico, localizado. Dentro de las causas de edemas asimétricos tenemos las trombosis venosas profundas, traumáticos, inflamatorios, un linfedema por una obstrucción local, vasculitis y una distrofia simpática refleja. Con respecto a los simétricos, es más una etiología sistémica, es decir, una falla de un órgano principalmente, como el corazón, como el hígado, por insuficiencia venosa crónica, por falla renal, por desnutrición o pérdida de proteínas, por ejemplo, una diarrea que puede ser pérdida de proteínas o enteropatía, o una falla renal con síndrome nefrótico en la cual se pueden perder proteínas, edema angioneurótico o edema cíclico. Este es un ejemplo de un paciente en el cual ustedes pueden apreciar cómo tiene edema localizado principalmente en el miembro superior izquierdo. Y acá ustedes ven marcados, probablemente el paciente tiene un cáncer a este nivel y está ocluyendo u obstruyendo el flujo de sangre venoso, por lo cual se genera un edema de tipo asimétrico. ¿Cómo debemos evaluar el edema? Entonces, a nivel de miembros inferiores debemos evaluar si tiene el signo de Godet o el edema con fobia. Podemos hacer una presión con los dedos y evaluar si deja una hendidura o una fobia. Tenemos una clasificación, entonces va de grado 1 a grado 4, dependiendo si se demora en volver a la normalidad después de que hemos deformado el espacio o que hemos hecho la hendidura o el foramen. Esta es otra gráfica, otra pintura, mostrando una paciente con un edema en el cual ustedes pueden ver que tiene fobia a nivel del tórax superior izquierdo. Y está en anasarca, miren cómo está con edema palpebral. Dentro de la fisiopatología, entonces existen dos pasos básicos que participan en la formación del edema: la alteración de la hemodinamia capilar, que permite el pasaje del líquido desde el compartimento intravascular hasta el intersticio a través del endotelio, y el otro mecanismo es la retención exagerada de sodio y agua a través del riñón, como intento de mantener el volumen sanguíneo arterial eficaz en ambos valores. Esta es una gráfica que está resumiendo la fisiopatología. En el caso de insuficiencia cardíaca hay un aumento de la presión venosa central, aumento de la presión capilar, aumento de la transudación, disminuye el volumen plasmático, aumenta la vasoconstricción renal, puede aumentar el flujo, disminuir el flujo sanguíneo renal y aumentar la fracción de filtrado, aumenta la retención renal de sodio y agua y aumenta el volumen plasmático, aumenta la transudación y se produce el edema. A nivel de la cirrosis hepática, entonces se produce por un mecanismo en el cual hay ascitis, obstrucción venosa, disminución del volumen sanguíneo, disminución del volumen minuto, disminución del volumen arterial efectivo, aumenta la renina, la angiotensina 2, la aldosterona y se aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo distal a través de una actividad simpática. Y eso produce retención de sodio y aumento del volumen plasmático. Y en el síndrome nefrótico, entonces se produce una hipoalbuminemia que disminuye la presión oncótica. La presión oncótica, recordemos que es la presión que se ejerce en los vasos, que hace que no fluya la sangre o el líquido de las arterias o de los vasos hacia el exterior, es la que la contiene. Entonces, al haber menos proteínas, se produce una disminución del volumen sanguíneo, disminución del volumen minuto, disminución del volumen arterial efectivo,
y esto hace que se aumente la hormona antidiurética y se retenga más sodio o más agua. Cada molécula de sodio retiene aproximadamente 4 moléculas de agua. Los mecanismos involucrados en la producción del edema entonces tenemos 4: el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión oncótica, el aumento de la permeabilidad capilar y la obstrucción del drenaje linfático. Las principales causas de los estados edematosos, entonces tenemos el aumento de la presión hidrostática capilar. Es un aumento del volumen sanguíneo con elevación de la presión venosa, puede ser por insuficiencia cardíaca o por obstrucción local del drenaje venoso. Se produce entonces de diferentes métodos o formas: por un volumen plasmático aumentado debido a la retención renal de sodio, por insuficiencia cardíaca, una retención primaria de sodio, por falla renal, por fármacos como los glucocorticoides. En estos momentos nos tenemos que atender pacientes con COVID y uno de los medicamentos es la dexametasona, que es un corticosteroide, y eso produce retención de sodio y retención adicionalmente de líquidos. Bloqueadores de canales de calcio. El ejemplo farmacológico típico es el amlodipino, que produce una disminución efectiva de la presión arterial, pero en algunos pacientes produce un edema, principalmente en miembros inferiores, los estrógenos, la cirrosis hepática temprana, el edema premenstrual y el edema en la gestación. Un aumento de la presión hidrostática capilar también. Entonces, hay también por obstrucción venosa, cirrosis hepática, obstrucción de las venas hepáticas, edema pulmonar agudo y obstrucción venosa local. Descenso de la presión oncótica del plasma. Entonces, esto se traduce o quiere decir que hay pérdida de la albúmina o disminución de la síntesis de proteínas. Recordemos que la síntesis de proteínas se realizan a nivel hepático. Entonces, puede ser por pérdida de proteínas, un síndrome nefrótico. Característicamente, el riñón entonces podría perder más de 3,5 gramos en un día. Eso se puede medir con la proteinuria en orina de 24 horas. O tenemos el otro ejemplo, que es la enteropatía. Un ejemplo típico es un paciente con enfermedad retroviral que produce una diarrea profusa o un síndrome de mala absorción, en el cual hay una pérdida exagerada de proteínas a nivel del tracto gastrointestinal, y eso produce disminución de la presión oncótica. Otro ejemplo es la disminución de la síntesis proteica por enfermedad hepática, por ejemplo el paciente con cirrosis, o una malnutrición donde no hay una dieta adecuada y no se produce la formación adecuada de las proteínas. Tercero es el aumento de la permeabilidad capilar cuando hay una lesión vascular por quemaduras, por traumatismos, reacciones alérgicas. Se produce lo que se llama el edema angioneurótico, por ejemplo después de la picadura de una avispa o una abeja, síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto o edema pulmonar lesional. Y el cuarto, la obstrucción linfática o presión oncótica intersticial aumentada en el caso de anomegalias tumorales o hipotiroidismo. Entonces recordemos, debemos evaluar desde el punto de vista semiológico, desde la primera pregunta, si el edema es localizado o es generalizado. Entonces el edema localizado debemos evaluar si es inflamatorio o no inflamatorio. El inflamatorio puede estar secundario a traumatismo, a infecciones o a un edema inmunológico, caso de picaduras de insectos. Y el no inflamatorio puede ser asociado con una obstrucción venosa, por ejemplo trombosis venosa profunda, síndrome postflevítico, una obstrucción linfática, alteración de los ganglios, tumores o vasos linfáticos. Este es un ejemplo donde hubo un trauma y hay un desgarro o un gran hematoma del muslo por un arrancamiento o una avulsión del músculo aductor medio. Ustedes ven acá el edema localizado en miembro inferior izquierdo. Este es otro ejemplo con un hematoma subcutáneo tras lesión muscular de un bíceps femoral. Entonces hay un gran edema, es localizado. Una ruptura antigua del cuádriceps, un paciente asintomático. Ustedes ven acá que hay una depresión, hay una contracción hacia acá. Este es un paciente, por ejemplo, con una erisipela o con una infección localizada en la hemicara izquierda principalmente. Esto es un angioedema, un edema en labios. Una de las características o de los medicamentos que puede inducir esto son los IECAS o los ARA2, enalapril, captopril, losartán. Aspirina también puede estar involucrada. Algunos pacientes con ingesta de camarones. Acá tenemos un síndrome mediastinal por comprensión tumoral. Ustedes aprecian acá que tienen edema en esclavina, es decir, está aumentado esta zona. Y miren el edema en los miembros superiores, miren acá la circulación colateral y aquí está aumentado el diámetro del cuello. Este es un paciente con un síndrome mediastinal. Ustedes ven acá el mediastino en el componente derecho, ven esta gran masa
circunscrita, está aumentado el diámetro. Entonces eso es un síndrome mediastinal. Este es el mismo paciente. Ustedes lo ven cómo hacen la oclusión de las venas, lo cual explica la redistribución o la circulación colateral aumentada con el edema en esclavina, como veíamos en el primer gráfico. Estos son pacientes con úlceras a nivel de miembros inferiores que tienen edema asociado al sistema venoso, alteración del sistema venoso. Una trombosis venosa superficial, también aquí localizada. Es importante entonces mirar si el paciente tiene un edema simétrico o asimétrico. Acá ustedes ven comparativamente que tiene más edema en el lado derecho. Ustedes pueden hacer medición acá en la mitad de la pierna y aquí en la mitad del muslo, la mitad del muslo, la mitad de la pierna, y pueden diferenciar. Si tiene más de 3 centímetros le da mayor probabilidad. Hay un score de Wells para trombosis venosa profunda que lo pueden usar también para evaluar o aumentar la probabilidad de que tenga una trombosis venosa profunda. Entonces hacen medición acá y comparativamente si tiene más de 3 centímetros es más significativo. Acá ven un caso muy avanzado, paciente con una elefantiasis, donde hay un edema muy generalizado. Este es otro paciente. Esto puede pasar a veces en los pacientes posteriores a correcciones quirúrgicas de cáncer de mama, donde hay retiro de las adenopatías o las adenomegalias acá. Se hace vaciamiento ganglionar y pueden presentar un edema considerable. Este es un edema en manos también. Pueden evaluar. Esta es una radiografía de tórax. La traje para que ustedes evalúen. El paciente tiene el diámetro aumentado y tiene un edema intersticial. Ustedes pueden apreciar. Acá es un edema más localizado, un edema de pulmón. Entonces se puede presentar un caso de edema, puede ser por falla cardíaca, puede ser por síndrome de dificultad respiratoria del adulto, por COVID, por una neumonía, por una estafilococcemia. Entonces, dentro de las causas de edema generalizado, tenemos que evaluar si tiene compromiso en cara, cuello, miembros superiores, edema escrotal, serosas en la pleura, en el peritoneo. Eso es lo que se denomina anasarca, cuando está comprometiendo todo. Y se evalúa si tiene compromiso en menos sectores que en el caso anterior. Las causas principalmente entonces cardíacas, insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, hipodiastólica o hiposistólica, aumento de la presión venosa que produce elevación de la presión hidrostática capilar, sistémica o pulmonar. Causas renales, una falla renal, una disminución de la excreción de sodio y agua, aumento del volumen plasmático, aumento de la presión hidrostática, glomerulopatías, enfermedades infecciosas o posinfecciosas o de tipo autoinmune que producen pérdida de proteínas y poncosis. Ahí podría estar el lupus o algunas enfermedades renales. El edema generalizado, entonces continuamos con causas hepáticas, retención de sodio, disminución de síntesis de proteínas vistas en cirrosis, causas endocrinas, que es bastante frecuente, el hipotiroidismo, que puede producir un mixedema con depósito de glicoproteínas en el intersticio con aumento de la presión oncótica intersticial, nutricionales, desnutrición proteico-calórica, inmunolérgicas como el edema angioneurótico. Y cuando vayamos a evaluar el paciente, entonces debemos preguntar cuándo inició, la situación en la que apareció, si hubo un trauma, si fue brusco, si fue progresiva, si aparece o aumenta con el ortostatismo o no es influido por la gravedad, si aparece o aumenta con los aumentos de la temperatura ambiente, disminuye con el decúbito dorsal, evaluar si es de tipo inflamatorio, entonces si es caliente, si tiene rubor, dolor, exudación serosa o es no inflamatorio, si es blanco, blando, indoloro o frío. La localización, entonces si está localizado a nivel generalizado o en algún sector específico. La intensidad, la magnitud del edema con respecto al estado basal previo, cuánto describiría el paciente que aumentó, la evolución si es espontáneo o secundario a medicación, si aumentó con el tiempo, magnitud o en extensión, comprometiendo sectores previamente no comprometidos, si desaparece completamente al comienzo con el declive y luego solo parcialmente o nada, si agrega elementos inflamatorios u otros cambios en la piel, o si por el contrario disminuye, si agrega cambios en la piel celular, haciendo más gruesa y descamante, y los fenómenos acompañantes, interrogar elementos que nos orienten hacia una posible etiología.